El llamado y su respuesta en la Biblia. En estas cápsulas conocerás los llamados de Dios y la respuesta de los personajes bíblicos para que puedas aplicarlo en tu camino de fe. Hola a todos, estamos en esta segunda cápsula de personajes bíblicos. Hemos hablado de Moisés y hoy vamos a hablar de Isaías, el hombre de los labios impuros. Vamos a recorrer en la historia y nos vamos a dirigir hasta el 740 a.C., en donde empieza el ministerio de este personaje, Isaías. ¿Por qué elegir a Isaías? Isaías es uno de los más grandes profetas y de hecho en tiempos del siglo I, en tiempos de Jesús, es el profeta que más es citado y que más es mencionado. Esto lo sabemos por los rollos del Qumrán, en donde se encuentra una copia del texto de Isaías, y también por las innumerables citas del profeta Isaías en el Nuevo Testamento. Así es que acercarnos a este profeta, a este personaje, es poder comprender mejor también la vida de Jesús y el ministerio de Jesús. Como les decía, este profeta profetiza en el año 740 a.C. al 701, más o menos se aproximan 40 años de su ministerio. Y pues como todo profeta, que son aquellos que anuncian al pueblo e incluso a veces condenan o muestran la esperanza al pueblo, el mensaje de Dios para el hoy, actualizan el mensaje de Dios para su época. Entonces hay que comprender en qué época profetizan para entonces pues comprender mejor la figura de este personaje bíblico. Este personaje bíblico se sitúa en la época en donde el reino de Asiria domina el reino del norte, pero es un profeta del reino del sur. Y entonces él tiene una opinión sobre esta invasión de Asiria. Él invita a los reyes a que no confíen en las alianzas humanas, sino que confíen sobre todo en la fuerza y en la providencia de Dios, que será él, Yahvé, quien los librará del poder de los asirios. Pero además realiza una condena social. Estamos en una época de bienestar y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Se muestran unas fuertes diferencias sociales. Tenemos una minoría bastante acaudalada que lo que hace es oprimir a una mayoría que es realmente pobre. ¿Y qué es lo que sucede? Se justifica también a través del culto. Hay un exceso de ritos sacrificiales, pero vacíos de sentido. ¿Por qué? Porque no se atiende a los pobres, a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas, a los migrantes. Entonces, en este contexto tenemos a nuestro profeta. Y para podernos acercar a este personaje bíblico y entender su llamada y su respuesta, hay que acercarnos a su vocación. Su vocación la recibe a los 20 años de edad, sumamente joven, es el aproximado que los biblistas consideran, y él en el capítulo 6 de su profecía describe esta vocación. Esta vocación está enmarcada en un inicio en donde nos dice que es a la muerte de Osías y un final en donde se habla de una nueva vida a través de la imagen de un resto del tronco de un árbol que va a crecer, ¿no? Entonces tenemos muerte y nueva vida. Ese va a ser el contexto de la vocación del profeta y también del anuncio profético. Pasar de la muerte a la vida, de la impureza a la pureza. Entonces vamos a acercarnos un poco a este texto. Si alguien tiene su Biblia, les recomiendo que lo busquen. Está en el capítulo 6 del profeta Isaías. Y si no, terminando la cápsula, vayan a buscar su Biblia para que puedan profundizar en ello. Entonces, este texto bíblico nos dice que Isaías se encuentra en el templo y en el interior del templo tiene una visión. Ve a Dios que está sentado sobre un trono excelso y el borde de su manto llena la tierra. Y encima de este trono encontramos unos seres de fuego con 6 alas, que es lo que normalmente la iconografía representa a los querubines, con alas arriba, abajo y a los lados. Y estos seres, querubines, ángeles, mensajeros de Dios, están proclamando algo que nosotros utilizamos en la liturgia, que es esta frase. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Entonces vamos a centrarnos en esta visión. Isaías tiene la visión de Dios, pero ¿de qué Dios? Entonces vamos a adentrarnos a este Dios. Lo primero es que es un Dios inmenso,
nos está diciendo que es un Dios que está en el cielo, sentado, y sus pies tocan la tierra, es decir, lo llena todo. No es ese Dios que está en el cielo, es el santo, el separado, pero que a la vez deja su huella a través de su gloria en la realidad creada. Y lo único que puede ver es el borde de su manto, ¿no? Podemos imaginarnos el manto que cae de este trono en donde está Dios, y el profeta ve el borde de su manto. Por lo tanto, este Dios es el eje vertical que une todas las realidades que para la cosmovisión hebrea eran la tierra, el cielo y el mar. Es decir, es el Dios que lo abarca todo, el que está presente en todo y que llena toda la realidad del mundo. Piensen en el contexto de un posible asedio o un posible ataque de los asirios y pensar, nosotros tenemos un Dios inmenso que lo abarca todo. Eso llena de confianza y de esperanza. Pero no solamente habla de un Dios genérico, sino que habla del santo, 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 con este superlativo absoluto en donde está hablando de ese Dios que para el pueblo de Israel es el Dios que se separa. ¿Para qué? Para mantener esa divinidad, esa santidad, pureza y vida total que es incompatible con la impureza. Pero ese Dios totalmente puro, santo, la vida misma, deja su huella, como dijimos, en la realidad creada a través de su gloria. Y además nos dice el texto que es el Señor de los ejércitos, Adonai Sebaot. Este Señor de los ejércitos, ¿qué significado tiene? Es el Dios que actúa en la historia, que está presente en la historia y que es capaz de liberar a su pueblo de la invasión de los asirios. Es aquí donde a través de esta expresión es el Dios que está en su trono, pero que se puede ver el borde de su manto, es decir, ese Dios que lo abarca todo. El Dios que es el santo, el separado, el puro, pero que a la vez se hace presente con su gloria. Y el Señor de los ejércitos, que es capaz de liberar al pueblo. Isaías está diciendo, abran los ojos, reyes, abran los ojos, pueblo, este es nuestro Dios. ¿Para qué confiar en esas alianzas humanas para vencer a Siria si tenemos a nuestro Dios? Este pueblo habría visto a ese Dios, había conocido a ese Dios. Sin embargo, en este momento de la historia, prefiere confiar en las fuerzas humanas. Entonces pone su seguridad en estas alianzas humanas, en los pactos, en las coaliciones entre los pueblos. ¿Y qué hace? Pues se aleja del Dios que le da la vida y se conduce a sí mismo hacia la muerte, que en el fondo, históricamente, vamos a hablar del asedio a Jerusalén por parte de los asirios. Ahora bien, ¿qué hace el profeta? ¿No? Ya vimos a un Dios que se presenta, que en el fondo es el llamado de Dios a través de su presencia, y vamos a ver la reacción del profeta. El profeta Isaías, después de haber tenido esta experiencia de la grandísima teofanía de Dios que se le manifiesta, exclama, ¡ay de mí, estoy perdido! Yo soy un hombre de labios impuros y habito en medio de gente de labios impuros. Entonces, ante la presencia del santo, ¿qué sucede? Isaías se reconoce con una condición pecadora. No dice he pecado, sino que soy un hombre pecador, de labios impuros, pero no solo yo. Él, en nombre de la comunidad, declara que también la comunidad entera es una comunidad de gente impura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo reacciona Dios? Dios ante el pecador, su reacción es el deseo de purificarlo, ¿no? Como sabemos, todos los sacerdotes, todos aquellos que se acercaban al santo o al santo de los santos tenían que estar purificados. ¿Por qué? Porque la santidad y la pureza y la impureza se repelen. Por lo tanto, tenían peligro de muerte. Pero aquí sucede un cambio. Se acerca un hombre que reconoce que es impuro y ¿qué es lo que hace? Dios lo purifica a través de el fuego. La historia nos dice, relatado por el profeta, que uno de los seres de fuego tenía en la mano un carbón encendido que había tomado del altar, tocó mi boca y me dijo, este carbón ha tocado tus labios,
tu culpa ha desaparecido y tu pecado ha quedado perdonado. Por lo tanto, tenemos la bellísima historia de la iniciativa de Dios, que ante el pecado y el pecador se acerca con su misericordia a transformarlo. El fuego todo lo transforma, ¿no? Lo cambia, lo modifica. Entonces, este impuro que no podía acercarse a la pureza, ahora es purificado a través del fuego. Por lo tanto, el santo, el Dios altísimo, al destruir lo que se le opone, se convierte en fuerza que comunica vida. Esto lo realiza para salvar a Isaías y en Isaías al pueblo. De hecho, el nombre de Isaías, eso es lo que significa. Yahvé salva o Yahvé es salvación. En su nombre, el profeta contiene lo que Dios hará por su pueblo. Y históricamente, ¿cuál es este momento de purificación? El asedio a Jerusalén. Asiria asedia a la ciudad de Jerusalén. Jerusalén pasa este periodo de sufrimiento, pero lo concibe como una purificación, como ese fuego que penetra hasta lo más íntimo del corazón de todo el pueblo, hasta transformar su corazón para dejar de vivir como vivían antes, de oprimir a los pobres y de ofrecer sacrificios que no tienen sentido, ¿no? Su corazón tenía que ser transformado. ¿Y cuál es la respuesta del profeta? Él vive en primera persona lo que después el pueblo va a vivir. Por lo tanto, es el modelo del pueblo, es el modelo del pecador que, habiendo sufrido la purificación, se arrepiente y reconoce que su única fuerza es Dios, que al que puede acudir para vencer es a Dios. Y entonces él se deja purificar, especialmente, fíjense, de sus labios, y ahora sí está listo para poder realizar su misión, de comunicar al pueblo esta realidad. Y entonces el profeta Isaías se ofrece. Él dice, ¿a quién? Dios pregunta, ¿a quién enviaré? Y él responde, aquí estoy, envíame, ¿no? Entonces él mismo toma la iniciativa para ofrecerse. Y entonces es enviado a anunciar una restauración. Este pueblo que está sufriendo, que ha sido asediado y que tiene que transformarse y purificarse, ahora recibe una noticia enorme, va a ser restaurado. Entonces, en esta misma visión, al final de la vocación de Isaías, tenemos una profecía en donde se anuncia una restauración de un pequeño resto. Todo el árbol va a tener que ser talado, pero quedará un pequeño tronco. Ese tronco es identificado con una semilla santa de donde surgirá una vez más el pueblo, pero esta vez ya purificado. Entonces, fíjense cómo el nombre de uno de los hijos de Isaías, que se hará Shear Yashub, significa un resto volverá, se convierte en motivo de esperanza y de confianza para el pueblo. Dios y su misericordia tienen la última palabra. Y entonces habrá un pequeño resto, una semilla a partir de la cual Dios volverá a hacer surgir a su pueblo santo. Y entonces se cumplirán las promesas hechas a los padres. Pues este es el personaje, el profeta Isaías, en su llamada, recuerden, en el capítulo 6 de su profecía. Pero no nos podemos quedar aquí, vamos a aplicarlo en nuestras vidas. Este personaje, esta llamada y esta respuesta, ¿qué nos deja a nosotros? ¿Cómo podemos nosotros también, como el profeta Isaías, responderle a Dios? Les dejo unas preguntas por si les ayuda para su propia reflexión. La primera, ¿sé reconocer quién es Dios para mí y cómo ha actuado en mi vida? La segunda, al reconocerlo como Dios, el Santo, ¿me doy cuenta de mi pequeñez, mi fragilidad y mi pecado? Dejo que Dios me purifique con ese carbón ardiente hasta hacerme pura o puro, como Él es puro. Y la última pregunta, reconozco en mi interior una pequeña semilla de restauración que va creciendo hasta hacerme más como Dios, como Él me ha creado.
Pues les dejamos esta cápsula, esperen la siguiente en unos 15 días para que podamos seguir reflexionando en llamados y respuestas en la Biblia. Súmate a la siguiente cápsula para conocer otro personaje bíblico y su respuesta al Señor. Te invitamos a que seas parte de la comunidad Bet Tefilá, Casa de Oración, donde encontrarás recursos como este para la oración y el conocimiento bíblico. Conéctate en bettefilá.com, en Instagram bet.tefilá o escríbenos a bettefilamexico@gmail.com.